Bendito sea Dios. Yo sé que hay muchos que a través de las redes han escuchado algunos de nuestros mensajes, algunos también han tenido la experiencia de ir a nuestros libros, pero por aquellos que no nos conocen, yo quisiera introducir este mensaje dándoles a conocer un poco sobre nosotros. Y me parece que es relevante, para el mensaje que vamos a compartir hoy. Muchas gracias. Sí. Quiero testificarles que mi esposa y yo nacimos en Cristo en medio de un avivamiento ocurrido en Puerto Rico, específicamente un avivamiento que explotó en las universidades del país, arropó a una cantidad enorme de jóvenes para los años 70. Precisamente para el año 1972, mi novia, que en aquel entonces era mi novia, Mildred, ella conoció a Cristo en la calle por unos jóvenes que fueron a predicar a la calle frente a la escuela donde estudiábamos. Y ella tuvo una experiencia con el Señor poderosa. Yo era un chico prejuiciado contra el evangelio. No me gustaba la iglesia, no me gustaba nada que tuviese que ver con religión, un aficionado a la ciencia. Y cuando Mildred le dio su vida a Cristo, ella inmediatamente me llamó para explicarme lo que le había ocurrido. Y yo recuerdo que cuando ella me dio la noticia, para mí fue un golpe muy duro. Yo le dije en ese momento, tanto que luché por esta relación y ahora todo se echó a perder. Yo estuve 2 años pretendiéndola y fueron 2 años de estar escuchando un no, tú no eres mi tipo, yo no estoy enamorada de ti, no quiero, no dañes esta amistad tan linda que tenemos. Tú eres el único hermano que yo no tenía. Yo escuché eso por 2 años. Hasta que finalmente a los 2 años, éramos inconversos por si acaso. Finalmente a los 2 años ella me dice, ¿sabes, Rey? Yo no estoy enamorada de ti, pero te mereces ser mi novio. Entonces yo soy ese tipo de persona tan persistente que yo le dije, no importa que no estés enamorada de mí, qué bueno que estés dispuesta a hacerte mi novia, yo me encargo del asunto. Yo me encargo de ganar tu corazón, etcétera. Y resulta que en poco tiempo de hacernos novios, Mildred se enamoró de mí de verdad, pero luego se convierte a Cristo y ahí es donde yo le digo, tanto nadar para morir en la orilla. Y traté de apartarla del evangelio. El cuento es un poco largo, pero lo reduzco en esto. Le dije, Mildred, tú tienes que escoger entre Cristo o yo. Tienes que escoger entre la iglesia o yo. Tú tienes que escoger entre tu fe y nuestra relación. Y ella me dijo, me vas a obligar a romperme mi propio corazón porque no quiero tomar esta decisión. Pero si me obligas, permíteme decirte que a Cristo jamás lo voy a dejar. Hasta la vista, baby. Ahí entonces yo le digo, bueno, tenemos que negociar esto porque creo que estamos tomando decisiones muy drásticas.
Y aquí estoy, bendito sea Dios. Conocí a Cristo gracias a que ella estuvo dispuesta a perderme. Y si aquí hay alguna chica soltera, permíteme decirte que si alguien te pone en estrecho, no te dejes influenciar por eso. Persiste por Cristo. Debes estar dispuesta a perderlo todo por Cristo, porque en Cristo todo lo que pierdas por Él, Él te lo dará en ganancias, en recompensas. Cuando le di mi vida a Cristo, también el cuento es largo, pero no tengo el tiempo para contarlo, solo puedo resumirlo en lo siguiente. El mismo día que yo conocí a Cristo, pero también yo conocí el poder de Dios. Estábamos en medio de un avivamiento, y cuando yo me convertí a Cristo, yo recuerdo que yo le dije a Dios: a mí no me gusta la iglesia, a mí no me gusta la religión, pero yo reconozco que necesito tener una experiencia contigo. Yo quiero conocerte, pero yo necesito que tú me evidencies que yo no estoy tomando una decisión emocional, religiosa, sino que yo estoy encontrándome verdaderamente con un Dios real. Y en ese momento, siendo yo inconverso, alguien comenzó a hablar en lenguas al lado mío, y siendo yo inconverso, el Espíritu Santo me dio interpretación de lenguas. Y yo pude comprender todo lo que él decía. En ese momento yo dije: wow, espérate, Dios está aquí. Y Dios me está confirmando que Él me quiere y que Él quiere que yo le dé mi vida. Ahí me levanto, voy al altar, allí oraron por mí, lloré como un niño, a pesar de que mi papá toda su vida me enseñó que los hombres no lloran. Desde ese día para acá llevo 44 años llorando. Y sí, al año de convertido, Dios nos llamó al pastorado. Comenzamos a pastorear a los 17 años. Esa es la razón por la cual tengo 43 años en el ministerio y no soy tan viejo. Lo que pasa es que el Señor nos llamó al ministerio a los 17 años, nos convertimos a los 16, a los 17 ya estábamos pastoreando como pastores asociados, y nos casamos a los 21, y a esa misma edad, a los 4 meses de casado, estábamos fundando nuestra primera iglesia, y así por el estilo a lo largo de los años. Entonces, quise compartir esto porque nadie puede poner en duda que yo conocí a Cristo de verdad, que nosotros conocemos el poder de Dios, nosotros conocemos la gloria de Dios. Nosotros nos criamos viendo la manifestación del Espíritu Santo en las calles y en nuestros templos, que dicho sea de paso, nuestros templos eran árboles. Como estudiantes universitarios no habían recursos económicos. Este avivamiento que ocurrió en las universidades ocurrió no como producto de que fue un misionero a predicar, no fue porque fue un apóstol, no fue porque fue un evangelista. Fue la manifestación espontánea del Espíritu Santo que se les reveló a un joven inconverso. Encontró una Biblia por hambre de Dios, se puso a leerla, y mientras la leía, el Espíritu Santo lo bautizó en fuego. Y él fue al otro día a la universidad y comenzó a testificar lo que estaba viviendo. Y mientras él hablaba y mientras él explicaba lo que estaba viviendo, hacía recientes días, el Espíritu Santo caía sobre nosotros y hablábamos en lengua. Yo personalmente, la primera vez que hablé en lengua, me tapé la boca y yo le decía a mis compañeros: ¿qué me pasa? Que estoy hablando disparates, no sé qué me pasa. Y entonces uno de ellos me dijo: bueno, yo no sé lo que es, pero otro me escuchó y dijo: mira, vete al libro de los Hechos en el capítulo 2 y probablemente eso te explique lo que te esté pasando.
Ese nivel de ignorancia teníamos, pero la gloria de Dios estaba sobre nosotros. Mucha gente de iglesias puso en duda lo que Dios estaba haciendo con nosotros, porque era imposible que un hombre con el pelo largo pudiera hablar en lengua. Porque es imposible que una mujer en pantalones pueda estar hablando en lengua y danzando en el espíritu. Imposible. El asunto es que íbamos a las iglesias, literalmente, estoy diciendo exactamente lo que fue. Íbamos a las iglesias, nos uníamos a las iglesias, sobre todo las iglesias de avivamiento, porque cuando íbamos a las iglesias tradicionales, la gente se asustaba con nosotros, porque nos tirábamos al piso de rodillas, porque nos echábamos a llorar en el suelo, adorando a Dios, y la gente se asustaba. Pero cuando descubrimos las iglesias de avivamiento, nos metimos allí y nos ocurrió que los pastores le quitaban el micrófono a los que estaban dirigiendo la reunión y decían: paren el culto, paren la reunión. Esta gente no son de Dios, porque es imposible que esta gente tengan el don del Espíritu Santo. Mira cómo visten, miren el pelo, miren la barba. Esa gente no son de Dios. Hasta que el último de ellos no se vaya, este culto no continúa. Se tienen que ir. Y nos botaron de las iglesias. Nos botaron de las iglesias. Y nosotros tuvimos que, con lágrimas y mucha vergüenza, recoger a todos nuestros discípulos e irnos allá afuera en la puerta, hacer una cadena de oración y bendecirlos. Y decirle al Señor: Señor, por favor, no se lo tomes en cuenta, porque ellos no entienden lo que tú estás haciendo con nosotros. Pero cada uno de los pastores que nos botaron de sus iglesias eventualmente fueron a nuestras casas, a las casas personales nuestras, a pedirnos perdón. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que se equivocaron. Todo esto ocurrió en medio de aquel avivamiento, en medio de aquella manifestación de Dios. Pero como mi esposa le dijo, ahora voy a explicar a qué ella se refería con que Dios en nosotros juntó el hambre con la necesidad. Yo vengo de un hogar militar. Mi padre es militar. Toda su vida mi papá fue militar. Cuando yo abrí mis ojos, yo estaba en una base militar en Alemania. Nosotros nos criamos toda nuestra juventud, toda nuestra niñez y adolescencia, nos criamos en bases militares. Encima de eso, mi papá era un militar machista. Así que usted se puede imaginar, los que conocen un poco sobre el ambiente militar y el ambiente machista, de ahí vengo yo. Vengo de una cultura familiar donde lo único que vale en una familia son los hombres. Las mujeres son ciudadanas de segunda y están para servir, para atender a los hombres, para tratarlos como reyes. Entonces yo vengo de esa cultura. Encima de eso me ponen por nombre rey. Así que imagínense, soy un hombre imposible, ese tipo de hombre imposible de complacer. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me enamoro de Mildred porque fue la única chica que me dijo que no. Y para aquellas solteras que están aquí, yo sé que esta convención no es de este tema, pero no lo puedo evitar. Así que para las jóvenes que están aquí, para las divorciadas que piensan volverse a casar, yo les digo honestamente: valórate, porque los hombres siempre mirarán a la mujer a través del cristal con que ella se mira a sí misma. Si tú te valoras y si tú te respetas a sí mismo, ese pretendiente te va a respetar. Yo nunca me enamoré perdidamente de ninguna chica que de la primera me dijo que sí. Pero tan pronto Mildred me dijo que no, yo dije: con esta me voy a casar. Pero lo que yo no sabía
era que Mildred venía de una cultura familiar totalmente contraria a la mía. Ella viene de una cultura familiar matriarcal, pero matriarcal. Mire, mi suegra jamás concibió varones. Todos fueron mujeres, mujeres, mujeres. Entonces, mi suegra es ese tipo de mujer buena, buenaza. Pero ella es, como dicen en Dominicana, ella es la matatana de la casa. Ella es la que reparte el bacalao. Ella es la que toma decisiones. Ella es la que dice y se hace. Entonces, mi suegro es este hombre flemático. Este tipo de hombre que él es como un adorno en la casa. Sí. Miren, mi suegra lo sienta ahí. Y una hora más tarde usted lo va a encontrar ahí. A mí me da lástima con él. Entonces yo me siento con él a tratar de que hable. Porque usted podrá estar horas, usted nunca conocerá su metal de voz porque no habla. Entonces yo me siento con él a tratar de ejercitar sus cuerdas vocales. Y entonces le digo a mi suegro, usted se recuerda, haciendo preguntas, usted se recuerda de cuando usted se enamoró de mi suegra. Y entonces sale mi suegra de la cocina. Sí, porque fue tal día y ocurrió tal cosa. Y yo le digo, pero suegra, por favor, yo sé la respuesta, quiero que hable, tranquila. Entonces, todas sus hijas dieron a luz, ¿qué? Hijas. Señores, Mildred es la menor, todas las hermanas son mayores y ellas dieron a luz niñas y niñas. Y yo decía, oh Dios mío, ¿habrá esperanza para nosotros? Resulta que las hermanas de Mildred todas se divorciaron. Quiere decir que los pocos hombres que habían en la familia se fueron. Y los únicos sobrevivientes somos mi suegro y yo. Entonces, nosotros tuvimos una niña, para colmo. Y aquí empieza la historia. A pesar de ser un hombre machista y ser un hombre militar, con cultura militar, desde muy joven desarrollé una fuerte pasión por los niños. Me encantaban los niños. Y siempre soñaba. Cuando usted escucha a un adolescente soñar con el día que se case y el día que tenga hijos. Yo de adolescente soñaba con casarme y soñaba con mis hijos y trataba de imaginarme el rostro de mis hijos de adolescente. Así que se puede imaginar, con 23 años y estoy recibiendo en la sala de partos, acompañando a mi esposa, estuve recibiendo a mi hija. Y recuerdo que el médico me veía que yo estaba tan emocionado con el proceso y con la idea de recibir a mi primogénita, que tan pronto la niña nace, él inmediatamente que la recibe, me la pone en las manos. Yo estoy con esta emoción tan grande. Y si había algo dentro de mí que estaba clarísimo, es que yo había conocido a Dios, amaba a Dios con todas mis fuerzas, amaba a la iglesia y el ministerio con todo mi corazón. Y si ahí había algo que estaba bien claro dentro de mí, es que yo quiero que mi hija ame al Señor. Así es que tan pronto Él me la puso en las manos, yo elevé mi mirada
y le dije al Señor: Señor, que mi hija te ame. Eso es todo lo que te pido, que mi hija te ame. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: Rey, a la medida que tu hija vea en ti a Cristo, a la medida que ella observe la personalidad de Jesús en ti, a esa medida tu hija aprenderá a amarme. ¿Sabes algo? Por poco la bebé se me cae de las manos, porque el sentido de pecado fue tan fuerte. Me sentí tan redarguido, me sentí tan mal. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que yo había experimentado la gloria de Dios y estaba viviendo un evangelio de poder, a pesar de que yo estaba pastoreando una iglesia que me admiraba tanto y me amaba tanto, yo reconozco que al poco tiempo de casados, yo comencé a hacer exactamente lo mismo que yo detestaba ver en mi padre cuando él trataba a mi mamá. Mi papá es ese tipo de hombre militar exigente que no hay forma de complacerlo. Mi papá era un hombre que le faltaba el respeto a mi esposa, a mi mamá, le gritaba a mi mamá, estaba constantemente regañando a mi mamá. Nada de lo que ella pudiese hacer era bueno. Llegó un momento en que mi mamá ya estaba tan mal de los nervios que ella se deprimió y comenzó a maltratarnos a nosotros igualmente. Yo me caso a los 21 años y yo le digo al Señor y le prometo a mi esposa: jamás yo seré como mi papá. Yo te voy a hacer feliz y yo voy a ser un hombre diferente. Voy a ser un esposo y un papá diferente. Yo voy a honrar a Cristo. Yo voy a honrar el evangelio dentro de mi hogar. Y ella me lo creyó y yo me lo creí. Pero ¿qué ocurre? Yo vengo de una cultura sumamente diferente. Yo vengo de una cultura de todo era orden, todo era por reloj. Todo tenía que estar en perfecta limpieza. Las camas tenían que estar ordenadas y todas las sobrecamas, las colchas tenían que estar derechitas, alineadas al piso. Entonces, cuando empecé a llegar a mi casa, ahora de recién casado, no lo podía evitar. Era algo que no estaba en mí. Mi esposa me recibía en la puerta con abrazos y besos, pero yo la miraba a través del cuello de mi esposa. Yo miraba a ver si todo estaba en orden. No, era inevitable pasar el dedo a ver si había polvo. No podía evitar entrar al baño solamente para ver si todo estaba seco, no había una gota en el lavamanos. Sin darme cuenta, yo pasaba por la cocina a ver si todo estaba en orden, si las ollas tenían contenido a la hora que se supone que tuvieran contenido. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo yo comencé a reprenderla, comencé a regañarla. Al poco tiempo ya yo llegaba a mi casa de mal humor. ¿Por qué? Porque me imaginaba lo que iba a encontrar. Ella viene de una cultura familiar de que todo estaba limpio, pero ellos viven para las relaciones interpersonales. Ellos viven para las amistades. Ellos viven para los vecinos. Ellos viven para estar pegado al teléfono haciendo relaciones públicas con todo el mundo. O sea, que yo admiro eso, porque nosotros no teníamos nada de eso, pero para mí fue chocante, para mí fue muy duro. Y entonces lo que yo dije que jamás haría, lo comencé a hacer. Salía de mi oficina, yo era gerente de una farmacéutica, y yo no comencé a trabajar como pastor. Fundaba iglesias, pero trabajando en la industria farmacéutica. Yo llegaba a mi casa, me aflojaba la corbata y esperaba a mi esposa en la calle a que ella saliera. Si ella se tardaba 2 minutos, 5 minutos en salir, se pueden imaginar
Cuando ella se montaba en el auto, eso era a gritarle, insultarla, darle puños al volante. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar a esta hora, porque yo tengo que estar en la iglesia temprano, etcétera. Llegaba a la iglesia y tan pronto llegaba a la iglesia, de estarle gritando, insultándola, tan pronto llegaba a la iglesia, transformaba mi rostro, sacaba la sonrisa pastoral, sacaba la gentileza pastoral. Mi esposa tratando de aguantar el llanto, tratando de aguantar el dolor, y ella tener que, sentada en primera fila, ella tener que soportar un mensaje de la boca del pastor de la iglesia que Dios usaba en una forma extraordinaria, pero minutos antes la insultaba, minutos antes la humillaba, minutos antes le gritaba. Y yo me sentía muy bien con mi conciencia, porque yo decía, mientras yo tenga razón, el fin justifica los medios. Hipócrita. Comencé a desarrollar una doble vida. Sí, porque una doble vida no es solamente estar el viernes en una barra para luego el domingo estar alabando a Dios. Eso no es lo único que es tener doble vida. Doble vida no solamente es estar adulterando para luego venir al culto a alabar a Dios. Eso no solamente es doble vida, también es una doble vida ser en nuestro hogar, ser en nuestro hogar hostil, ser en nuestros hogares irrespetuosos, ser en nuestros hogares insultantes, ser en nuestros hogares duros, no pedir perdón y luego ir a la iglesia a hablar en lengua y adorar a Dios. Yo recuerdo un día que yo estaba en una de esas experiencias de adoración espectacular. Había una presencia de Dios tan bella. Y recuerdo un día estar hablando en lengua y hablando en lengua, adorando al Señor, danzando por todo el lugar. Había una unción tan fuerte y yo me sentía tan amado por Dios. Y de momento siento al Espíritu decirme: Rey, calla. Y yo inmediatamente dije: amén, amén, Señor, habla, tu siervo escucha. Lo que yo pensaba era que Él me iba a dar un mensaje profético para la iglesia. Y me preparé para recibir el mensaje. Y de momento el Espíritu Santo me dice: arrepiéntete. Y yo le digo: Señor, no entiendo. Y estaba la reunión encendida, el culto encendido, y yo estaba así como confundido: Señor, no entiendo. Y el Espíritu Santo me dijo: escúchame bien, hijo. Mientras Mildred esté triste, yo estaré triste. Y mientras haya dolor en su corazón, en mi corazón habrá dolor. Y yo le dije al Señor: pero Señor, tú sabes que yo tengo la razón. Y el Espíritu me contesta a eso y me dice: a mí no me importa quién tenga la razón. Para mí más importante es la relación que la razón. Y usted sabe por qué yo estoy diciendo todas estas cosas aparentemente fuera de contexto para este congreso, para esta convención. Porque la mayoría de nosotros, por no decir todos, pretendemos que nuestros hijos abracen el evangelio, que amen a Dios, que se apasionen por la iglesia, que sean ellos la próxima generación que lleven el evangelio hasta los confines de Colombia y hasta fuera de nuestra frontera. Pero mientras hayan escenarios como los que habían en mi casa, nuestros hijos no van a amar a Dios. Ellos van a sujetarse a ti porque no tienen otro remedio. Pero cuando tengan la oportunidad, miren, que van a optar por abandonar la iglesia, por no continuar. ¿Sabes por qué? Porque ellos no soportan
ver unos padres en la iglesia y en su casa son padres diferentes. No soportan ver unas actitudes en la iglesia y otras muy diferentes en la casa. Los hijos que se apasionan por Cristo, los hijos que se apasionan por el evangelio, que se apasionan por la iglesia y están dispuestos a dar sus vidas así como nosotros por el evangelio, son aquellos que están viendo una armonía entre lo que ven en la iglesia y lo que ven en casa. Pero aquellas familias donde han hecho una dicotomía espiritual, por no decir, han caído en esquizofrenia espiritual. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a comportarnos y tenemos una cultura de comportamiento en la iglesia, pero la cultura de comportamiento dentro de casa cambia. Ya no somos los mismos. En la iglesia hay más abrazos y manifestaciones de amor que en casa, etcétera. El asunto es que el Espíritu Santo en aquel culto, en aquella reunión, cuando me confronta, me dijo: Rey, tú tienes que aprender a amar a tu esposa tal como ella es, porque yo a ti te amo tal como eres. Amén, amén, Señor, gracias. Rey, tú tienes que aprender a soportar a tu esposa tal como ella es, así como yo te soporto a ti. Cuando yo percibí en mi espíritu que Dios me soportaba, ahí caí quebrantado, arrepentido. Le pedí al Señor: por favor, perdóname. Yo reconozco que estoy mal. Yo necesito una visitación de tu espíritu. Recuerdo llegar a mi casa y le dije a mi esposa, la llevé a la habitación y le dije: siéntate que tengo que hablar contigo. Y cada vez que yo le decía a mi esposa: siéntate que tengo que hablar contigo, ella hacía. En otras palabras, aquí viene otro rollo más. Aquí viene otra descarga. Y ella respiró hondo, viró los ojos. En otras palabras, venga. Y para sorpresa de ella, me puse de rodillas frente a ella, la miré a los ojos, levanté mi mano derecha y le dije: en la presencia de Dios estoy. Yo he pecado contra Dios y yo he pecado contra ti. Yo reconozco que soy un siervo de Dios, pero también he sido un hombre maltratante. Te he humillado. Yo estoy seguro que te he herido tanto. Y Dios me reprendió. Me dijo que yo tenía que aprender a amarte como eres. Me dijo que yo tenía que aprender a soportarte como eres. Y yo me comprometo delante de Él a que así lo voy a hacer. Y yo te ruego, por favor, que sigas haciendo aquellas cosas que detesto. Te ruego, por favor, que sigas comportándote como sabes que no me gusta. Porque yo le tengo que demostrar a Dios que yo soy capaz de amarte incondicionalmente. Así es que por favor no cambies. Sigue siendo igual, porque yo tengo que lograr cubrirte en amor, amarte y soportarte con paciencia en amor. Y si tú cambias, no me vas a dar la oportunidad de yo probarle a Dios y a mí mismo que soy capaz de hacerlo. Mi esposa se quedó así como: ¿le creeré? Pero ¿sabes qué? Al cabo del tiempo, estamos cruzando el pasillo de la casa. Ella en una dirección y yo en otra, y de momento yo siento que ella me agarra por el brazo fuerte, me agarró fuerte por el brazo.
Y lo primero que pensé cuando ella me agarró así por el brazo fue, ¿lo ves? Mi papá me lo dijo. Ponte blandito y tú verás que la esposa se te va a montar encima. Pero lo soporté. Y sabes, para sorpresa mía me dijo, ¿sabes qué? No sé. Quiero decirte algo. Dime. Estoy notando cuánto has cambiado. ¿En serio? Sí. Has cambiado mucho y has hecho un esfuerzo enorme por comportarte como te lo estás haciendo. Oh, qué bueno. ¿Sabes qué? No. Me estoy enamorando de ti nuevamente. Oh. Wow. No te puedo explicar qué pasó esa noche, pero fue espectacular. Ahí descubrí que las mujeres bien tratadas saben dar buenas recompensas. Dios me hablaba y me decía, Rey, si tú quieres ver a tus hijos amarme, dedícate. Y yo pensaba, sí, dedícate a enseñarle la Biblia todos los días, haz cultos familiares todos los días, llévalos a la escuela bíblica que no falten nunca, envíalos a las misiones. Todas esas cosas me vino a la mente. Ora con ellos todas las madrugadas. Pero sabes, el Espíritu no me dijo nada de eso. El Espíritu lo que me dijo fue, si quieres ver a tus hijos apasionarse por mí y por el Evangelio, dedícate, enfócate en amar a tu esposa. Porque los hijos amarán a Dios tanto como los maridos amen a sus esposas. Y permíteme decirte que amar a tu esposa no es como tú lo defines. Porque el concepto de amor que nosotros tenemos por lo general comienza después de las 8 de la noche. Pero el concepto de amor que tienen nuestras esposas comienzan a las 7 de la mañana o a las 6. O en algunos casos a las 5. Quiere decir que el amor en casa no lo defino yo. El amor en casa, quien lo define es mi esposa. Quien define el respeto en casa soy yo. Yo sé lo que es respeto, por lo tanto se lo tengo que enseñar. Pero quien sabe en casa lo que es amor es ella. Y yo tengo que tener oídos para escucharla y entender qué significa de verdad amar. Entonces, amar conforme a la definición de una mujer, mire hermano, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que conocer a Cristo de verdad. Porque amar a una esposa como ella lo define, se necesita a Dios y su santa ayuda. Porque las mujeres son un fenómeno. Mientras más las amas, más quieren. Y más quieren. Más quieren. Más quieren. Son insaciables. Pero a la ley y al testimonio. Señores, me impactó un pasaje de Isaías. Oh my goodness. Voy a empezar a predicar ahora. Y ya casi se me acaba el tiempo. Isaías 8, verso 16 al 18 dice así: ata el testimonio
ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Sella la instrucción entre mis discípulos. Verso 17: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. Jehová escondió su rostro de la casa de Jacob. Ten eso en cuenta, porque ahorita vamos a hablar de esto. Y verso 18 dice: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. En 10 minutos les voy a explicar esto. Escucha bien, por favor. Dios le está diciendo a Isaías: Isaías, el pueblo se ha corrompido. Isaías, el pueblo ha apostatado. Isaías, tú eres mi profeta y yo te he dado palabra para confrontar al pueblo como profeta, pero el pueblo tiene el corazón tan endurecido que no hacen caso y no se arrepienten. Isaías estaba viviendo, el profeta Isaías estaba viviendo en una época que es equivalente, una época que es muy parecida a la época que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Estamos viviendo en tiempo de apostasía. Estamos viviendo en una época donde la iglesia, mucha gente dentro de las iglesias duermen. Estamos en el tiempo del cumplimiento de aquella parábola de las 10 vírgenes. Estamos en un tiempo donde el Espíritu de Dios está hablando, pero hay corazones duros que no están escuchando la voz de Dios, razón por la cual, aunque perseveran en las iglesias, pero sus vidas no están siendo transformadas. Porque lo que transforma la vida de una persona es cuando recibe la palabra, aprende a amar la palabra, aunque ésta le golpee y le hiera. Estamos viviendo en esos tiempos. Y por eso, y por causa de esos tiempos, es que Dios le habla al profeta y le dice: escúchame bien. Lo que va a abrir el corazón de este pueblo ciego, que tiene ojos para ver pero no ven, y tienen oídos para escuchar pero no escuchan, lo que les va a abrir el corazón a este pueblo es que tú ates el testimonio. En otras palabras, Él está diciendo: en tiempos de apostasía, lo que va a provocar que el mensaje del reino de los cielos alcance a la gente ya no es por lo que escuchen, sino por lo que vean. La gente en este tiempo ya tienen comezón de oír. La gente en este tiempo ya han escuchado tanto que ya no les importa. Ya no le tienen miedo a la venida de Cristo. Ya no le tienen miedo a nada. Pero cuando ven gente con una vida vertical dentro del hogar, no dentro de la iglesia, porque aún la gente de este tiempo están acostumbrados a que los cristianos y ahora los evangélicos tenemos doble vida, una en la iglesia y otra en casa. Pero la gente, cuando vean a los cristianos viviendo un evangelio dentro de sus casas,
que dignifica a Jesús y ve a sus hijos que caminan en el orden, que aman lo que sus padres aman y sirven al Dios de sus padres, porque ellos también han podido tener encuentros con Jesús. Y no los encuentros con Jesús de los que se dan en la iglesia, sino que han tenido encuentros con Jesús en casa. Y tienen la experiencia de orar juntos como familia en casa. Y tienen por costumbre de invocar juntos el nombre del Señor en casa. El profeta Isaías está recibiendo un mensaje de Dios y le está diciendo: Isaías, no te frustres porque el pueblo no te escuche, porque el pueblo va a reaccionar a tu testimonio. El pueblo va a reaccionar no solamente a tu testimonio, sino que van a reaccionar al testimonio de tus hijos. Porque en este tiempo de apostasía, en este tiempo donde necesitamos que la iglesia sea una iglesia de influencia, en este tiempo donde necesitamos que la iglesia se gane el respeto de la comunidad y se gane el respeto del gobierno. En este tiempo lo que va a convencer a nuestros enemigos, a los enemigos de la cruz, que nosotros estamos en la verdad y que conocemos al Dios vivo, no somos nosotros ni tampoco nuestro testimonio, son el testimonio de nuestros hijos lo que le va a callar la boca a nuestros enemigos. Es el testimonio de nuestros hijos. Por eso es que Dios le dice al profeta: ata el testimonio y sella, dilo conmigo, sella la instrucción entre mis discípulos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quiénes son mis discípulos? Entonces dice el verso 18: he aquí, porque el profeta Isaías entendió muy bien quién era. ¿A qué Dios se refería cuando decía mis discípulos? El profeta en el 18 dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, cuando Dios le decía: escúchame bien, Isaías, escúchame bien, ata el testimonio y sella la instrucción entre mis discípulos. Mis discípulos se refería a los hijos de Isaías, confirmando con esto la palabra de Malaquías capítulo 2, cuando él le exige al hombre a que sea leal a su esposa. Y permíteme aclararte que hoy no lo puedo hacer porque se me acabó el tiempo, que ser leal no es lo mismo que ser fiel. Ser leal es otra cosa. Y el profeta le está diciendo de parte de Dios a los hombres de Israel: sé leal a tu esposa. Y entonces Dios está diciéndole que yo te exijo que seas leal a tu esposa, porque yo ando buscando descendencia entre ustedes. Dios anda buscando descendencia. ¿Y tú sabes cuál es la descendencia de Dios? Nuestros hijos. Y Él nos ha llamado a ti y a mí a que le produzcamos a Él descendencia. Por eso es que Dios llama a nuestros hijos sus discípulos. Y Dios le dice al profeta: ata el testimonio y sella la instrucción entre mis discípulos. Isaías, respondiendo a la instrucción de Jehová, él dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios a todo Israel. ¿A qué se refiere cuando él dice mis hijos se convertirán?
Mis hijos se convierten en señal de Dios para el pueblo, en presagio de Dios para el pueblo. Una señal de Dios es una señal profética. Un presagio de Dios en tiempos malos es una señal profética que anuncia los juicios de Dios. Y cuando Dios le está diciendo a Isaías, este pueblo, su corazón se ha engrosado, ya no te dediques a hablar tanto. Muestra la verdad a través de tu testimonio, pero sobre todo, pastorea a tus hijos para que ellos sean los que le abran los oídos a los sordos, para que ellos sean los que le abran los ojos a los ciegos, para que ellos sean los que se conviertan en señal de Dios, en presagio de Dios en medio de este tiempo. No sé cuántos de ustedes saben que toda mi vida en Cristo he tenido enemigos. Estoy seguro que muchos de ustedes se han ganado enemigos gratis, solo por servir a Dios. Y desde que yo le di mi vida a Cristo y el Señor me levantó en tan poco tiempo y me dio autoridad para predicar la palabra en tan poco tiempo, mucha gente, o mejor dicho, varios se han resentido. He tenido enemigos. Cuando publiqué mi primer libro, Señor, que mis hijos te amen, y el libro se convirtió en un fenómeno de ventas, y el libro se convirtió en un bestseller a nivel internacional, y el libro en Miami se le otorgó el mejor libro del año, el primer premio como mejor libro del año. Señores, usted no tiene idea cuántos enemigos me gané. Y enemigos que se encargaron de acercarse y de frente venirme a maldecir y venirme a acusar y a poner y a cuestionar el por qué yo había escrito ese libro. Uno de los pastores directivos de nuestro ministerio en Puerto Rico, en una asamblea, se atrevió a decir que el pastor Rey es tan orgulloso que él escribió un libro para hacerse famoso, y escribió ese libro para buscar que el mundo gire alrededor de él, porque eso es lo que a él le encanta, que el mundo gire alrededor de él. Y yo me sentí tan avergonzado, tan humillado, porque Dios sabe que esa no fue mi intención. Yo no quería escribir ese libro. Yo no soy escritor. Y Dios me dobló el brazo y me dijo, tienes que escribir. Y yo le dije al Señor, yo no puedo escribir. Entré en una discusión parecida a la de Moisés con Dios, y yo le dije, yo no soy capaz de hacerlo. Iba a los aeropuertos y me encontraba con un desconocido, y él me detenía y me decía, mire, yo no lo conozco a usted, usted tampoco me conoce a mí, pero Dios me está diciendo que usted le debe un libro a la humanidad. Y donde quiera que asomaba las narices, hasta en un taxi, alguien me hablaba y me decía, ¿sabes qué? Usted necesita escribir un libro. Es más, me hizo un cheque de $100. Aquí está, para que lo empiece a hacer. Los primeros 10 libros envíemelo. Yo dije, bueno, pues está bien, tengo que hacerlo. Bueno, para ser honesto, mi esposa me canceló 2 semanas de agenda y me dijo, más vale que te encierres a escribir, porque Dios te lo ha dicho muchas veces. Fue como Séfora con Moisés. El que le entiende. Y el asunto es que me senté a escribir, lo escribí. Resulta que en aquella asamblea yo le dije al Señor, Señor, ¿qué le contesto a este bendecido pastor amigo? Aleluya. Y lo único que le dije fue, te bendigo por tus comentarios, pero solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Has leído el libro?
se puso rojo, 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 porque no lo había leído. Y entonces se sentó avergonzado. Pero él es tan que decidió leerlo, porque él no se iba a quedar dado. Así que decidió leerlo, y en la próxima reunión de pastores se me acerca y me dice: Pastor Rey, decidí leer el libro. Y lo leí. Y tengo que reconocer que Dios me habló. Y yo tengo que reconocer que yo estoy mal. Todavía no confío en usted. Todavía no confío en usted. Pero, si hay algo que yo tengo que reconocer, es la vida de tus hijos. Porque en medio de este proceso, Dios me abrió los ojos para ver el testimonio de tus hijos, ver la pasión que hay en la vida de tus hijos. Y tengo que reconocer que nadie, ningún padre puede producir hijos así, si no es porque es genuinamente un siervo de Dios. Así es que, no por ti, pero por ellos me convenzo que yo estoy mal. En ese momento, el Espíritu me hizo recordar este pasaje y me dijo: cuando los enemigos se levanten contra ti, recuerda esto, calla, no te defiendas. ¿Por qué? Porque dice mi palabra que los hijos son como saetas en manos de los valientes, y que yo los voy a usar en medio del pueblo, y ellos serán los que callen la boca de tus enemigos. Cierro con esto. Cierro con esto y prometo que cierro con esto. Oigan, tuve el privilegio de ser invitado a una reunión con el gobernador de Puerto Rico. Estoy allí, no sé por qué estoy allí, pero de momento un hermano se me acerca y me dice: Rey, ahí está la secretaria del departamento de la familia. Como usted es un hombre de familia, yo quiero que usted la conozca. Y yo le dije: sí, por favor, yo quiero conocerla. Escucha esto, no te entretenga porque es importante. Suban, no hay problema. Pero ustedes, mírenme a mí. Escuchen, yo le dije: por favor, háganme llegar a la secretaria de la familia, que forma parte del gabinete del gobernador. El asunto es que cuando me la están trayendo, yo estoy en mi mente, en mi corazón: Señor, por favor, dime, ¿qué le digo? Porque estos políticos, esta gente súper inteligente, no escuchan por más de un minuto lo que uno tenga que decir, sobre todo si uno es pastor. Pero dame la estrategia para llegar a su corazón. Y esto fue lo que el Espíritu me puso a decirle. Cuando la conocí, ella me dijo: Pastor Matos, me dicen que usted es un hombre muy fuerte en el área de la familia. Y yo le dije: secretaria, honorable secretaria, permítame decirle que menos del 2% de las parejas de nuestra iglesia se divorcian, y que menos del 5%, 4% de nuestros jóvenes están activos sexualmente. En otras palabras, que más del 90 y pico de personas de nuestros jóvenes llegan vírgenes al matrimonio, y cuando se casan no se divorcian. Eso fue lo que le dije en menos de un minuto. Y ella me dijo: ¿qué? ¿Cómo? Yo necesito saber cuál es la fórmula. Le dijo a la secretaria: cíteme a este hombre, yo me tengo que sentar con él. Yo tengo que averiguar qué está pasando allí dentro, porque este país tiene que aprender de gente como esta. Entonces, escucha. Nosotros queremos convertirnos en una
en una comunidad tan y tan relevante que aún los políticos tengan que callar ante las estadísticas de la iglesia. Si nosotros queremos ser una iglesia trascendental que sacuda al país, nosotros tenemos que bajar las cifras estadísticas de divorcio y tenemos que trabajar intensamente para que nuestros jóvenes lleguen vírgenes al matrimonio. Y nosotros lo vamos a lograr en el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los precursores de la agenda homosexual han tenido éxito? Porque cuando estudian las estadísticas de desórdenes familiares y de rompimientos de matrimonio y de jóvenes activos sexualmente, porque ellos buscan las estadísticas aún dentro de la iglesia, ellos encuentran a juicio de ellos que hemos fracasado. Y ellos están haciendo una nueva fórmula. ¿Por qué? Porque la iglesia ha fracasado. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el gobierno de Colombia? ¿Qué va a pasar con el gobierno de Puerto Rico si ocurre una revolución espiritual en nuestras iglesias? Que en vez de nosotros estar enfocándonos en las manifestaciones del Espíritu, que a mí me encantan, me fascinan, no me malinterpreten, pero en vez de nosotros estar enfocándonos en eso, que la iglesia se llene del mover, no, vamos a enfocarnos en que las familias de nuestra iglesia sean familias saludables, hombres que sean hombres de verdad, hombres fieles, hombres leales, mujeres sujetas, respetuosas, hijos que amen al Señor y se guarden puros. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando todas esas familias sanas lleguen a la iglesia, el mover del Espíritu, nadie lo va a poder evitar. Nadie lo va a poder evitar. Y cuando en la próxima reunión, donde nos citen en alguna entidad de gobierno y lleguemos con nuestras cifras, ¿sabes qué va a pasar? Que todo el mundo va a tener que callar y van a tener que reconocer que el pueblo de Dios tiene la fórmula ganadora para echar hacia adelante a Colombia. Dios te bendiga.